Otra vez, hola a todos. Quiero darle, como ya te había dicho anteriormente, muchísimas gracias por ayudarnos, por colaborarnos con esta actividad académica. Somos el grupo 203 creo, de la materia de acción psicosocial jurídica. Entonces, en la entrevista tiene como objetivo conocer las experiencias y desafíos prácticos en el ejercicio profesional dentro de la institución, enfocándose en los procesos relacionados tanto con víctimas como agresores o responsables. Entonces, ¿serías tan amable de regalarnos tus datos generales, tu nombre Ok, buenas completo, el noches. cargo, la institución y el Sí, tiempo que llevas trabajando allí? perfecto. Bien, mucho gusto. Mi nombre es Marta Llaneda Asprilla Alonso. Soy psicóloga con especialización en psicología clínica, especialización en psicología forense y máster en psicología forense. Trabajo actualmente en la Alcaldía Municipal de Tocancipá para la Comisaría de Familia número 1. Llevo 6 años y medio en el cargo acá en Tocancipá. Previamente trabajé por 8 años en comisarías de familia de la ciudad de Bogotá. Oh, qué chévere, súper chévere tu experiencia. Esperamos que nosotros también tengamos una experiencia así. Bueno, vamos a dar inicio con la primera sesión de preguntas, que es la experiencia profesional. Primero, mencione título universitario de mayor nivel que posea y relacionado en el campo del presente estudio. El máster en psicología forense que lo acabo de terminar ahora en noviembre del año pasado. Y pues el tiempo de ¿Podría describir? experiencia, no, tranquila, el tiempo de experiencia específica en mi cargo, entonces ya estamos hablando de 14 años. ¿Podría describir brevemente cuáles son sus funciones dentro de la institución? Bien, debo realizar entrevistas a niños, niñas y adolescentes víctimas de presuntos hechos de maltrato infantil, abuso sexual, que han estado inmersos en hechos de violencia intrafamiliar. También entrevisto a la presunta víctima y al presunto agresor en hechos de violencia intrafamiliar, acorde con las leyes vigentes. También realizamos verificaciones de derechos para asuntos conciliables que tienen que ver ya con alimentos o con pues cosas más sencillas. Em, También tenemos intervención en casos de adulto mayor, responsabilidad penal adolescente, porque en el municipio no contamos con sede de bienestar familiar, así que la comisaría de familia tiene algo que se llama funciones subsidiarias, acorde con la normatividad. Entonces nosotros conocemos todo lo que tenga que ver con la familia con menores de edad en el municipio. ¿Y cuáles han sido los principales desafíos que ha enfrentado en su ejercicio profesional a tratar con víctimas o agresores? Bueno, el desafío también es como las mismas limitaciones legales, porque a veces uno quisiera poder hacer más por las víctimas. Las víctimas llegan con muchas expectativas cuando van a la comisaría, pero tenemos unas limitaciones. Nosotros manejamos únicamente la parte administrativa, la parte penal, pues ya es competencia de la fiscalía y las personas a veces no entienden esa diferencia, es complicado. Generan expectativas de que nosotros con el presunto agresor vayamos a poder hacer algo más que dar las órdenes de abstenerse de continuar generando violencia intrafamiliar o maltrato infantil. Entonces es complicado. Y en el caso de niños, cuando hay que abrir procesos para restablecer sus derechos, los padres a veces no entienden por qué ellos también tienen que firmar compromisos cuando a veces ellos no son los que le hicieron daño a sus hijos. Por ejemplo, en esos casos de abuso sexual que cometen terceras personas. Entonces, a veces es frustrante ver que pasa el tiempo y no se logra llegar a nada desde lo penal, porque pues es complicado y pues es un manejo que no tiene que ver
con el quehacer de la comisaría. Cumplimos con nuestra parte y pues ya la otra parte penal pues se nos sale de las manos. Bueno, ya para terminar mi parte, ¿de qué manera ha evolucionado su rol dentro de la institución o a lo largo de los años? Bueno, realmente no es que evolucione, sino depende de las leyes. Entonces, ahora estamos bajo la 2126 de 2021. Entonces, es a medida que van saliendo nuevas leyes o se modifican, como la Ley de Infancia y Adolescencia, pues lo único que hacemos es adaptarnos a esos cambios y debemos estar en constante actualización con el Ministerio de Justicia, con las leyes para ir actuando acorde con eso. Listo, creo que las otras compañeritas no sé si se quedaron sin señal. Bueno, pues como para darle continuidad a la entrevista y no quedarnos como esperando, de nuevo, pues gracias por tu tiempo, por tu amabilidad en colaborarnos. De verdad que ha sido muy difícil encontrar un profesional que nos quiera ayudar, en serio. Entonces lo valoro muchísimo. Bueno, ya para esta segunda parte de preguntas, me gustaría que desde tu experiencia nos comentaras cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que has podido estar, ¿sí? Ok, claro que sí. Bueno, el papel del psicólogo en el ámbito jurídico es muy importante porque al hacer la entrevista o la valoración inicial con las personas, el concepto que uno emite va a ser fundamental para, o va a servir eh, como una de las pruebas principales que utiliza en mi caso la comisaria para tomar decisiones en un fallo de si se mantiene la custodia con un padre, se le entrega a otro padre en casos de restablecimientos de derechos o si hay que eh, llevar al niño o niña adolescente a una institución o a otro contexto. En los casos de violencia intrafamiliar, cuando la víctima no tiene pruebas suficientes, entonces también con la entrevista que se hace por parte del equipo psicosocial, yo trabajo en dupla con una trabajadora social, ese concepto pues ayuda a que tome decisiones. Entonces, somos parte fundamental del proceso. Antes de trabajar de planta Canto Cancipa, yo también ejercí como perito forense y trabajé en casos con abogados penalistas. Entonces, la valoración, las entrevistas, las pruebas que uno aplica son muy importantes en el momento de sustentar por qué una persona es culpable o inocente o si el niño o niña adolescente fue víctima o no de abuso sexual. O sea, este tipo de trabajo que hacemos desde la psicología. em, es muy importante y debe tomarse con mucha seriedad porque finalmente tenemos en juego el futuro de muchas personas, de los niños o de la víctima como tal o del presunto agresor, porque incluso lamentablemente sucede que a veces las personas sí ponen denuncias falsas. Entonces uno debe estar muy atento a tomar una decisión objetiva, a dar un informe muy objetivo, sustentado legal y teóricamente, y uno debe estar en constante actualización, porque no solamente es el campo jurídico, aquí me ha servido mucho la experiencia desde la psicología clínica, porque le ayuda a uno a tener más herramientas para interpretar las conductas de los individuos con los que uno trabaja, los que uno atiende. Sí, totalmente de acuerdo. Es importante como separar también a veces como la parte central y no dejarse como creer de todas las historias, ¿no? Según lo que tú me cuentas. Es como ser muy racional en cada decisión. Exacto. Bueno, Sí. eh,
¿Cómo manejas la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales desde tu campo? Bueno, desde mi campo nosotros no hacemos como tal una intervención terapéutica, solamente hacemos la orientación, psicoeducación y pues siempre le aclaramos a los usuarios de la comisaría que debemos, o sea, que aquí no aplica el secreto de confidencialidad, que la información que brinde, pues la va a conocer la comisaria de familia, en un momento dado el juez de familia, la fiscalía. Entonces, siempre estamos desde el marco normativo, ¿no? Entonces, es muy importante el consentimiento informado que las personas nos firman. También allí se les clarifica que, que nosotros, pues, que todo esto es con fines probatorios dentro de un proceso jurídico. Administrativo, que es lo que hacemos en comisaría de familia, porque o si no las personas generan falsas expectativas. Cuando los adolescentes le cuentan a uno cosas y le dicen, te voy a contar algo, pero no le puedes decir a nadie más, le tiene uno que aclarar al menor de edad. No, mira, qué pena, pero lo que tú me vas a decir sí lo van a conocer otras personas porque es una entrevista para una prueba por un delito que de pronto se haya cometido. Entonces, eso sí frena también a veces un poco que las personas digan cosas, pero pues bueno, es parte del proceso. Y ya después, cuando hay otro tipo de necesidades, remitimos, por ejemplo, el caso a la EPS para que allí sean atendidos por psicología clínica o los convenios que tengamos con bienestar familiar para atención psicosocial. Acá en la alcaldía, pues los programas sociales que hay, remitimos a las personas a eso. Sí, es como lo que podemos hacer desde nuestro quehacer. Eh, Te Qué pregunta pena, me quedé sin internet, se estaba molestando el internet. ¿En qué parte de la entrevista vamos? en la tercera Tranquila, compañía voy a hacerla. Dios en la práctica profesional. Ajá. Bueno, son los desafíos en la práctica profesional. La pregunta es, ¿cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho? ¿Cómo los ha abordado? Ok. Pues bueno, creo que es primero cuando uno va a juicio, sustentar la credibilidad del testimonio de uno, porque siempre el abogado de la defensa va a querer minimizar o de pronto que no se tenga en cuenta lo que uno ha hecho como parte de probatoria en un juicio. Ese es un reto, poder sustentar muy bien el informe que uno haya hecho, por ende uno debe ser muy cuidadoso cuando sustenta, hace los conceptos de los informes. Em, También a veces, no es mi caso actual, pero en algunos momentos hay jefes que no están de acuerdo con las políticas o los parámetros que uno da para manejar un caso. Entonces también uno ante el jefe debe sustentar porque, por ejemplo, porque si sugiero que la custodia de un niño la tenga X o Y familiar, ¿sí? Pero pues realmente acá en donde estoy actualmente, con mi jefe tenemos un gran trabajo en equipo y siempre tiene en cuenta las opiniones del equipo, así que no había inconvenientes, pero es más que todo eso, es que siempre va a haber algún momento en donde uno tiene que sustentar muy bien su trabajo para que no lo vayan a descalificar. Sí, señora, así es. La otra pregunta es, ¿cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional psicosocial y qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? Pues no, realmente ninguno porque está claro desde la misma ley. O sea, como en la ley están las funciones que yo desempeño dentro de la comisaría, pues yo ya sé que a eso lo debo enfocar, ¿sí? Entonces es que yo tengo claro lo que les decía al comienzo, cuáles son mis límites, hasta dónde puede uno llegar y no generarle, o sea, el secreto está en ser muy claro con el beneficiario, con el usuario y no generarle falsas expectativas frente a los alcances que tiene uno desde comisaría de familia.
Sigue la compañera Samantha. Samantha no ha tenido buenas señales de que nos conectamos. Bueno, continuando con la entrevista, sabemos que pues básicamente la psicología jurídica, como se nos ha dicho, también tiene ese componente social muy importante. En este sentido, pues me gustaría preguntarle desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que no se escucha? Se entrecortó. ¿Cómo se integran las? Compañera Samantha, la quinta. Creo que le toca. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí te escuchamos. Listo, perfecto. Entonces, qué pena. Repito nuevamente la pregunta. ¿Cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? ¿Esa es similar a una que ya respondí? Sí, es al lado 2. La compañera le toca la 5. Ética y toma de decisiones, compañera Samantha. Y el punto 4, compañera. No, parece que no tiene buena señal. Entonces, Bueno, si quieres, le hago esas preguntas a ella. Eh, ¿Cómo se coordina su institución con otras entidades judiciales o bienestar social, ICF, IPEC, Procuraduría, Policía, Comisarías de Familia, Casas de Justicia, en los casos que involucran a víctimas y agresores? Ok. Nosotros trabajamos principalmente con fiscalía, con bienestar familiar. Em, pues fiscalía, porque siempre vamos a tener, cuando llega un caso de violencia intrafamiliar, inmediatamente se debe poner la denuncia. Cuando llega un caso de abuso sexual y en algunos casos de maltrato infantil, cuando tienen que ver con castigo físico. Entonces, esos van a involucrar la denuncia penal correspondiente, sí, independientemente de que la víctima la coloque o no la realice, como comisaría y como funcionarios públicos estamos en la obligación con el deber de la denuncia, entonces siempre las ponemos en conocimiento. Nosotros también trabajamos con bienestar familiar. Entonces, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos brinda los cupos en instituciones de protección cuando debemos lamentablemente retirar a algún menor de edad de su casa. Entonces, nosotros primero llevamos al menor de edad, si es muy urgente la situación, al hogar de paso, porque ICBF no nos da la institución inmediatamente. Pueden pasar meses, semanas o meses antes de que se libere un cupo en una institución de protección a donde nos podamos llevar al menor de edad cuando lo requiere. Sí, puede pasar mes y medio, 2 meses y hemos tenido casos hasta de más tiempo, que no es el deber ser, pero lamentablemente hay un sobrecupo en las instituciones. También nosotros trabajamos al interior de Casa de Justicia acá en Tocancipá. En Casa de Justicia está la Fiscalía, el juzgado, los casos de violencia intrafamiliar y de restablecimiento de derechos también van a segunda instancia al juzgado de familia. Entonces, pues también trabajamos con el juzgado, por ejemplo, cuando una persona no está de acuerdo con una decisión que se toma en la comisaría de familia, genera la apelación, entonces se manda en homologación al juzgado de familia. O también cuando se tiene que tomar alguna decisión muy trascendental sobre un menor de edad, también se manda a juzgado de familia. El juez de familia es nuestro superior jerárquico, así que él avala las decisiones o no que nosotros hayamos tomado.
En Casa de Justicia también está en este momento acá en Tocancipá la Personería Municipal. La Personería es el referente del Ministerio Público que vela porque los derechos de las personas se estén cumpliendo. Así que nosotros siempre tenemos la obligación legal también de poner en conocimiento a la Personería de qué casos estamos atendiendo. Entonces, a la Personería se le informa de los procesos con menores de edad y los procesos con violencia intrafamiliar con adultos. Y ellos pues tienen todo el derecho a supervisar que estemos trabajando adecuadamente sin vulnerar ninguno de los derechos ni de la víctima ni del presunto agresor en los casos de violencia intrafamiliar. Aclaro que en los casos de niños, cuando es abuso sexual, nosotros ahí no trabajamos con el agresor. De resto, con el presunto agresor, de resto sí, pues tenemos contacto con todos. También tenemos en Casa de Justicia, está en apoyo a la Fiscalía, está la SIJIN. Entonces, cuando hay necesidad de un caso de que tenemos al presunto agresor y los necesitan judicializar o lo necesitan individualizar, les informamos o también, pues si hay un caso muy grave, también trabajamos pues de la mano con ellos para que nos ayuden a tomar los actos urgentes y que las personas puedan poner la denuncia. Nosotros con el Departamento de la Prosperidad Social, fue que me preguntaste o qué otro no te entendí, no solemos trabajar, a veces trabajamos con Migración Colombia porque pues hay muchas personas de nacionalidad extranjera en el municipio que a veces no tienen el permiso de protección temporal, de permanencia, o pues en algunos casos pues toca recurrir a migración. También trabajamos con la registraduría porque a veces las personas no tienen su registro o necesitamos que registren a un menor de edad. Nos ayudan también con eso. ¿Qué otra entidad, con qué otra entidad trabajamos de la mano? Con otras comisarías de familia, claro está, porque a veces nos llegan casos remitidos de otros municipios o de otras ciudades o viceversa, los tenemos que remitir para allá si las personas cambian de domicilio o si la familia extensa del menor de edad al que necesitamos ubicar, pues vive en en otros lugar, eh, pues debemos pedir el apoyo de las comisarías o de bienestar familiar para que hagan la visita domiciliaria. Nosotros tenemos una competencia territorial, entonces nosotros solo podemos trabajar en nuestra jurisdicción. Si necesitamos ir a otro lado, nos toca a través de una solicitud de un despacho comisorio para que la persona, la entidad del lugar a donde necesitamos entrevistar o hacer visita domiciliaria a la persona nos haga ese favor. Trabajan con bastantes entidades aparte, o sea, son varias interdisciplinas. Súper chévere. ¿Qué aspectos considera que se podrían fortalecer en términos de colaboración interinstitucional para mejorar los procesos? Con salud. Con salud tenemos inconvenientes por la demora en las citas de medicina general, las citas de psicología, cuando, pues lamentablemente no es un secreto para nadie que el sistema de salud del país está un poco complejo en este momento. Así que ahí es donde tenemos mucha demora para la intervención. Eh, ¿Cómo es el trabajo en equipo dentro de la institución cuando se aborda un caso que involucra tanto a víctimas como a agresores? Nosotros somos un equipo interdisciplinario, está la comisaria de familia, que es la abogada. Como les contaba hace un momento, también trabajo con mi dupla, que es la trabajadora social, y pues y yo. Entonces, las tres somos el equipo, como el equipo principal. Hay también una abogada que le apoya a la comisaria, tenemos una técnico, tenemos pues también la auxiliar administrativa. En mi comisaría somos dos equipos psicosociales, entonces nos asignan el caso, con la trabajadora social citamos, empezamos a hacer pues las primeras actuaciones, dependiendo si es violencia intrafamiliar o maltrato infantil. Cuando es violencia intrafamiliar, citamos a la víctima a una hora y al presunto agresor a otra hora, porque la víctima tiene derecho, en el caso de ser mujer, a no ser confrontada con su presunto agresor. Entonces procuramos que no estén en el mismo espacio. Eh, y pues bueno, ahí cuando ya citamos al presunto agresor, pues también lo escuchamos, también escuchamos su punto de vista frente a la situación y pues ahí seguimos con nuestras valoraciones.
Bueno, compañeros, entonces seguimos con la parte de consejos para futuros profesionales, ¿sí? ¿Qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica, doctora? Bien, que sea muy buen observador, que no pierda la empatía, pero como decía su compañero Alejandro, pues también uno tiene que ser muy objetivo. Entonces es muy importante no mezclar los sentimientos. Uno no puede apegarse al caso, uno tiene que ser muy, muy objetivo, entender que trabajar con niños, niñas, adolescentes, con víctimas es muy fuerte, entonces uno no debe descuidar su salud mental a nivel personal. Entonces es importante también tener espacios para uno mismo. Eh, si les es posible fortalecer habilidades clínicas, es muy útil, de verdad que es algo que yo valoro y agradezco mucho de tener estos dos enfoques porque me ayuda muchísimo a tener mayor claridad con lo que hago con los usuarios y pues la prueba es que el trabajo, los resultados de los conceptos han sido buenos cuando se los avala un juez. Incluso tenemos un caso que llegó hasta la Corte Constitucional y también nos lo avalaron. Entonces, eso es muy motivante. Entonces, por eso digo, es muy importante tener esas habilidades, leer, actualizarse, ¿sí? Em, fortalecer también las habilidades sociales, porque a veces uno en estas carreras a veces es un poco más tímido. Entonces, no, aquí uno tiene que estar dispuesto a todo, a ser guerrero, porque a veces no tiene los materiales suficientes, a veces hay déficit, entonces no hay suficiente presupuesto para cosas y uno tiene que mirar cómo soluciona. Y también es fundamental tampoco excederse ni extralimitarse en sus funciones, porque cuando uno está recién egresado, uno quiere comerse el mundo, uno sale súper motivado, uno quiere cambiar las cosas, pero no, es mejor tomárselo con calma, ir paso a paso e irse adaptando al contexto para que esa energía no se gaste tan rápido y la mantengan a lo largo de los años. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias pues por ofrecernos esos factores acá dentro de esta pregunta y pues como darnos esos consejos a seguir. Ahora bien, continuando con la entrevista, ¿qué consejo nos daría a los estudiantes que están motivados a trabajar en este campo, tanto como empleado o como independiente interesado en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades? Que se especialicen. Es muy importante conseguir una buena universidad en donde hacer la especialización antes de trabajar con la comunidad, porque a veces uno cree que con la sola experiencia empírica del trabajo puede hacer mucho, pero no. Sí es importante tener buenas bases, buenas herramientas, no quedarse solo con lo que uno ve en el pregrado y ser muy realista también. Sí, ser muy realista si uno cuenta con las habilidades para con la tolerancia a la frustración, con las habilidades para trabajar con este tipo de población, porque a veces uno puede tener el deseo, pero no todo el mundo está preparado para la carga emocional que genera. Listo, doctora Marta, muchísimas gracias. Con esas serían las preguntas que tendríamos para esta entrevista. De verdad, agradecemos este tiempo que nos diste. Es algo que vamos a valorar, yo creo que todos, acá los que estamos presentes, que ha sido un trabajo arduo tener a alguien como tú aquí, más con toda tu experiencia. De verdad, muchísimas gracias. Y nada, te deseo muchos éxitos de ahora en adelante, que sigas cumpliendo todo lo que te propongas y nada, éxitos. Muchas gracias para ustedes también. Gracias. No, y muchísimas gracias y también Gracias, te queremos doctora. pedir disculpas porque el internet estuvo molestando mucho, no nos favoreció y no, y esta entrevista fue muy significativa, muy, o sea, nos construyó mucho, o sea, nos llenó de más conocimientos, de conocer cómo es la vida real afuera. Y que no, y que también eres una guerrera porque has tenido que pasar por muchas cosas y ver todas esas cosas es de valientes. Sí, pues muchas gracias. Si se deciden por este campo, de verdad es muy bonito.
de verdad que a mí me apasiona, pero sí hay que ser muy realista, que no es para todo el mundo porque es muy fuerte, de verdad es muy fuerte. Una anécdota que siempre cuento es que en pandemia tuve que llevar a un niño a valoración médico legal por abuso sexual y estaba acompañando al niño y estaban los de la primera línea bloqueando el peaje, así que venía una ambulancia que iba para la universidad, la clínica de la Universidad de La Sabana, y no alcanzó a llegar y tuvo que entrar aquí al hospital de Tocancipá. Venía con una mujer gestante que perdió a su bebé. Entonces el médico que iba a atender al niño con el que yo estaba sale de la sala del quirófano con una bolsita roja donde estaba el feto y pues lo lleva a patología o a la morgue, bueno, no sé. Y después de unos minutos nos hace seguir con el niño bueno, nos empieza a atender. Y luego me dice, yo admiro su trabajo, yo no podría hacerlo. Y yo estaba en shock de ver que él había tenido que recibir a este bebé que lamentablemente fallece. Y yo le digo, pero ¿cómo así que usted dice que mi trabajo es más duro que el suyo? Porque usted se enfrenta a la muerte. Y me dice, o sea, que él esporádicamente se enfrenta a la muerte, que eso no es todo el tiempo, pero que en cambio en mi trabajo todos los días escucho noticias o escucho a personas con entrevistas que son muy fuertes, con cosas que dañan la integridad de una persona y que la marcan más. Yo no había visto eso hasta que él me lo hace caer en cuenta en ese momento y yo decía, Caramba, si para un médico de urgencias mi trabajo es muy fuerte, entonces de verdad que guau, lo valoré mucho más. Entonces, pues bueno, Claro cualquier que sí, cosa, doctora. No, Julie gracias tiene mi contacto, Muchísimas por cualquier esa cosa, gracias. hermosa labor. no, cualquier cosa en que les pueda colaborar y pues con el mayor gusto si está dentro de mis posibilidades, Julie tiene mi contacto y no hay ningún inconveniente. Uno pues cuando está formándose necesita el apoyo. Yo pues por eso no dudé en decirle a Julie que sí, porque yo sé que no es fácil. Muchísimas gracias, en serio es que sí, muchísimas gracias y no, y pues quedamos sorprendidos con tu historia. Sí, no es fácil lo que Vale, haces, pero, o sea, o sea, lo que haces es muy significativo porque en sí ayudas mucho a las personas y dejas un granito de arena en cada uno de tus casos. esa es la idea, poder aportar algo. Así que bueno, lo mejor para ustedes si se deciden por este campo, pues tiene mucho, mucho potencial y hay muchas cosas que uno puede hacer. Entonces, pues nada, que pasen una linda noche y que les salga muy bien su trabajo. Muchas gracias. Gracias, igualmente, feliz.